Bienvenidos a todos, gente, a un primer episodio de Nacho Sin Filtros. El mejor, a ver, ¿cómo lo puedo titular? Este canal lo va a ser para mostrar la transparencia, con absoluta transparencia, mis comienzos, partiendo absolutamente desde cero, así como estoy, tal cual, con un granito acá. Y sin pensar en qué me pongo para el video, qué voy a decir. Bueno, por lo general tengo luces para acá atrás y las tengo apagadas. Eh, Simplemente, como verán, o sea, porque realmente quiero mostrarme un poco más íntimo, por así decirlo, totalmente sin filtro, porque sé que esto va a resonar un montón con las personas que lo miren desde un principio, o sea, que estén en una situación en la cual yo estoy hoy en día, ¿sí? Y cuando vos mires esto, yo voy a estar con mucho éxito, voy a tener mucho éxito, o sea, porque lo estoy visualizando, porque estoy haciendo que las cosas sucedan, estoy tomando acción constante, pero no me quiero adelantar y primero quiero que me conozcan un poco, quién soy, de dónde vengo y cuál es mi propósito en la vida. Bueno, primero que nada, mi nombre, como ya verán, es Nacho. Si están acá es porque ya me conocen de alguna de las redes sociales y saben más o menos a lo que me dedico. Pero hoy en día recién estoy dando los primeros pasos, recién estoy comenzando en este camino de emprendedor, o sea, ayudando a emprendedores. Y, y por eso quiero hacer esto que están viendo acá. Totalmente sin filtro, con un canguro viejo que está totalmente descosido. Bueno, para que vean que realmente el detrás de escena de todos los videos y que vean un poco de dónde vengo y todo lo que he hecho también. O sea, esto no está guionado ni mucho menos, sino que quiero abrirme con ustedes y que se inspiren y se motiven a hacer las cosas. Tengo 27 años, soy de Uruguay y hace muchos años, desde chico, siempre quise ser futbolista. O sea, mi gran propósito en la vida fue ser futbolista. Y la realidad es que siempre tuve muy buenas condiciones y tengo muy buenas condiciones, pero nunca tuve la suerte o el factor, digamos, un factor que me determine que puedo llegar a vivir de eso, por más de que yo di todo de mí para que eso sucediera. Siempre fui súper disciplinado, no salía de fiesta, si tenía un partido antes, por más que fuera suplente, trataba de mantener una conducta, dormir bien, comer bien y demás. Pero el universo nunca me dio esa posibilidad, digamos, de poder llegar a vivir de eso. ¿Sí? Fueron muchos años de frustración porque, claro, yo hacía mucho sacrificio y no veía resultados. No me daba posibilidades, era suplente de los suplentes. Y aún así yo seguía yendo. Bueno, acá me tatué la palabra perseverancia porque es una palabra que hasta el día de hoy me identifica un montón, pero en ese momento era como mi sello, seguir haciéndolo, seguir yendo, seguir asistiendo, seguir haciendo las cosas para poder jugar. Y no se daban las situaciones y bueno, yo me crié solo con mi madre y no tenía el factor de padre como para apoyarme, digamos, a, bueno, a apoyarme en la situación, por así decirlo, como para yo sentirme un poco mejor y más motivado. Y eso es lo que me llevó a ocultar muchas situaciones que me pasaban, como quedar afuera de los convocados, no jugar durante 2, 3 meses, bueno, todo lo que eso conlleva, ocultarlo de mi mamá para que ella no se pusiera mal. Entonces, todo eso me llevó a desarrollar una perseverancia, una resiliencia de no darme por vencido. Y poco a poco, con el paso de los años, me fui dando cuenta que, bueno, iban pasando los años y que no se daban las cosas. Y me costó muchísimo aceptar de que ya estaba, de que no se me daban. Y bueno, decidí seguir jugando, obviamente. Me fui a España en su momento, pero no me fui porque me llevó un equipo, sino que realmente fui a buscar un propósito de vida, realmente fui a buscar, en busca de esa vida, de estabilidad y en busca de mis sueños y ver qué era realmente lo que yo quería en mi vida.
pero había un trasfondo atrás de que realmente me iba por el fútbol también, o sea, a ver si podía tener algún tipo de suerte yéndome. Y me fui y logré, laburé todo un verano, me acuerdo, fueron 3 meses, en donde laburé, vendí todo y me fui. Me fui con 20 años más o menos, o un poquito más, 22 no me acuerdo. Sí, quizás 22, 23 años, hoy tengo 26. Me fui y bueno, nada, lo que hice fue, golpeé muchas puertas una vez que estaba allá, me fui a Mallorca, a España, a Mallorca. Golpeé muchas puertas, golpeé demasiadas puertas hasta que logré probarme en un equipo y las cosas, digamos, empecé a quedar, o sea, era un equipo de la quinta división, era amateur, pero bueno, ya era, para mí era un logro, no había dinero de por medio, ni mucho menos. Trabajé de jardinero, me acuerdo, explotado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando al rayo del sol, pleno verano. Bueno, realmente me acuerdo de eso, me siento orgulloso en ese momento de haberlo hecho, pero o sea, era mucho sacrificio y realmente yo lo hacía por el fútbol, básicamente. Y bueno, en ese equipo en el cual logré tener un contacto y entrenar, tuve una presentación y todo, estuvo muy bueno, pero no había dinero de por medio. Y a todo esto se me vencía la visa que era de 3 meses, como yo soy uruguayo, la visa para España era por 3 meses y se me vencía la visa. Entonces, nada, se empezaron a cerrar puertas porque no conseguía trabajo, porque la realidad es que yo tenía pasaporte uruguayo, o sea, no era comunitario. Y, y bueno, lo que me pasó es que me tuve que volver, ¿sí? Y al volverme, me encontré sumamente estancado desde cero porque había vendido absolutamente todo lo que tenía. Y me volví sin nada. O sea, lo único que me traje fue una Play que me había comprado. Perdón, a ver si me había comprado una Play. Que esa Play, a mí, imagínense lo que yo había hecho. Le había pedido dinero a mi papá que me mandara de allá para comprarme una Play para poder traérmela. O sea, era malas decisiones que hoy en día tipo, me permitieron aprender un montón de todo eso. Y bueno, cuando me volví fue un puntapié, digamos, de bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí lo que pasó fue que conseguí un trabajo, o sea, yo me vine terminando el verano europeo, donde acá en Uruguay comenzaba el verano. Entonces conseguí un trabajo por temporada, que era donde yo trabajaba todos los años. Este, Porque todos los años, todos los veranos yo trabajaba en un lugar de playero para el que esté mirando esto, es aquellas personas que te ponen la sombrilla y la silla, la playa y demás, según en cada país se llamará diferente, pero básicamente el servicio era ese, y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando ahí, solo por temporada, solo por el verano de acá de Uruguay. Y, y bueno, justo cuadró de que yo llegué justo en el verano de acá y logré entrar en ese edificio de nuevo, entonces ya era algo que ya conocía y bueno, y realmente fue un puntapié inicial para volver a empezar con todo. Entonces, como yo ya gracias a ese viaje y a todas esas vivencias, yo siempre creía en el universo y siempre le brindaba toda mi energía realmente, para que las cosas se dieran. Escribía mucho sobre fútbol, que quería que se me dieran las cosas, que era mi sueño, que quería vivir de eso. Bueno, toda mi energía iba 100% para que eso se cumpliera. Y yo hacía cosas para que eso realmente se lograra cumplir y se lograra materializar. Pero me pasaba algo de que realmente no se daba, no se daba, no se daba. Y bueno, en mi vuelta desde España acá fue, digamos, un golpe duro que me costó asimilar. Estuve mucho tiempo encerrado en mi casa hasta que empecé a trabajar. Empecé a trabajar y bueno, volver a empezar y me empezó a cambiar la cabeza. Empecé a escuchar podcasts. A mí el empezar a escuchar podcasts me abrió la mentalidad y me enseñó un nuevo mundo al cual yo no conocía, ¿sí? Eh, y ahí empecé a adentrarme en el tema del desarrollo financiero, empecé a adentrarme en temas digitales, en el rubro de internet, cómo manejarse, bueno, empecé a descubrir un nuevo mundo y al trabajar en el edificio tenía acceso a personas sumamente
exclusivas. O sea, personas que tenían dinero y personas que tenían una mentalidad la cual a mí me interesaba. O sea, me gustaba ver cómo ellos pensaban, me gustaba ver cómo ellos, qué libros leían, cómo actuaban y demás. Y siempre me generó una curiosidad y siempre digo, yo voy a ser uno de ellos, yo voy a ser uno de ellos. Siempre como que desarrollé como esa energía de absorberla para, digamos, decir, wow, me interesa. O sea, siempre presté atención lo que hablaban, cómo me hablaban, qué leía, cómo actuaban todo. Me fijaba todo. Y bueno, nada, estuve toda esa temporada después que me vine a España trabajando ahí. Y por mientras estuve esos 3 meses trabajando ahí, iba escuchando podcasts y a su vez iba teniendo conversaciones con ese tipo de personas que realmente tenía una buena mentalidad, o sea que eran personas que tenían dinero, lo cual les permitía veranear en un lugar como Punta del Este, que es donde yo vivo en Maldonado, pero Maldonado y Punta del Este básicamente es lo mismo, lo único que Punta del Este es un sitio que está dentro de Maldonado. Eh, Bien, perfecto. Y nada, simplemente lo que hice fue nutrirme de la información que ellos me daban y más lo que yo venía escuchando en los podcasts y empecé a aplicar, empecé a invertir en publicidad, perdón, empecé a invertir en mí, en cursos, en mentorías, empecé a, digamos, a crear un desarrollo personal muy nutritivo y empecé a emprender. O sea, yo hacía muchos años atrás, antes de irme a España y todo, yo ya había incursionado un poco en el tema digital y había estado en lo que se llamaba Sistema TDC, que era un programa de afiliados por Hotmart, este, que nada, que vos te afiliabas a un producto y, y yo por cada, era piramidal, o sea, yo por cada persona que ingresaba cobraba $50, o sea, pero en realidad si esa persona metía a alguien más, yo no cobraba nada por esa persona, o sea, no era piramidal, más que nada, era como afiliado básicamente. Y bueno, nada, estuve ahí un tiempo. Y después, obviamente, después me fui a España, después tuve el desarrollo personal de la temporada. Y nada, lo que empezó a pasar es que mi mente fue cambiando, mi mentalidad fue cambiando, empecé a encontrar un mundo nuevo, empecé a encontrar una versión nueva de mí que no conocía. Y lo que empezó a pasar fue que empecé a desarrollar una mentalidad que, que me ayudó un montón a romper muchísimas creencias limitantes con respecto a mi persona. Empecé a ver los aspectos, los comportamientos que tenía de diferente manera. Empecé a tener, digamos, a autoanalizarme en patrones que yo estaba haciendo o cumpliendo, los cuales no me permitían actuar de la manera correcta. Yo siempre fui una persona en su momento muy terca, que no te daba la razón, que no me gustara, que me dijeran algo que a mí que no me gustara. Si vos me decías algo que a mí no me gustaba, me ofendía un montón. Básicamente empecé a hacer una introspección interna en mí y a autoconocerme y a autoanalizar ciertas situaciones las cuales yo sabía, en realidad no sabía, pero empecé a entender que tenía que mejorarlas. Y bueno, básicamente todo esto me pasó y me hizo entender de que en el amor, por ejemplo, este podcast entra en todo, por algo me quiero hablar, quiero incursionarme, que me conozcan 100% sin filtro, porque por algo este canal se llama Sin Filtro, para tener una charla, digamos, si ustedes pueden resonar y vean de dónde vengo realmente. En el amor siempre atraía al mismo patrón de personas, siempre atraía al mismo patrón de personas, los cuales a mí, este, no entendía el porqué, o sea, siempre atraía al patrón de personas eran mujeres que tenían problemas con sus padres y mujeres inseguras también, que me terminaban o engañando o me terminaban dejando, o sea, como que no encontraba una estabilidad y el patrón siempre era exactamente el mismo. Y nunca entendía por qué. Entonces, gracias a ese autodescubrimiento que yo tenía, lo que empezó a pasar fue que me empecé a dar cuenta de ciertos comportamientos que yo tenía, ciertos patrones que yo cumplía, que me estaba haciendo atraer ese tipo de personas. Y que realmente yo lo que tenía que hacer era darme cuenta de ellos, de esos problemas, aceptarlos y mejorarlos. Entonces fue justamente lo que hice.
Porque a mí otro problema que me pasaba era que era falso en las relaciones, sumamente falso en las relaciones. Y a mí eso me dolía, porque yo no lo quería aceptar. Y me di cuenta, haciéndome un autoanálisis, de que yo era falso en las relaciones. Porque la realidad es que lo hacía sin darme cuenta. ¿Y qué era lo que hacía realmente? Y ya contándolo, haciéndolo público, por así decirlo, es una especie de aceptación también y que me hace muy bien contárselo a ustedes, porque nada, para que vean de que hay que darse cuenta y dejar el ego a un lado y aceptar cuando uno hacía las cosas mal, porque si uno se lo guarda son cosas que te quedan adentro y no te hacen nada bien a futuro. Y bueno, lo que hacía básicamente era adaptar mi personalidad a la chica la cual estaba conociendo. Por ejemplo, si a la chica le gustaba leer, yo nunca había tocado un libro en mi vida y de la noche a la mañana yo era el mayor lector del mundo, ¿me entendés? O sea, siempre leía, o sea, y básicamente nunca había tocado un libro en mi vida y no me gustaba leer. O sea, y lo hacía básicamente porque a la chica le gustaba. Entonces, ¿qué pasó? Mi patrón de persona se adaptaba a lo que la persona que la cual yo me estaba hablando, sea cual sea la persona, o sea, siempre en el rubro amoroso, me amoldaba a ese avatar de persona, por así decirlo, a esa forma de pensar y a lo que le gustara a la persona, independientemente de si a mí no me gustaba o no. Por ejemplo, yo siempre fui de jugar a la Play, es una cosa que me encanta hasta el día de hoy. Pero hoy en día ya vamos a llegar a lo que soy hoy en día, pero básicamente en ese momento vivía por la Play, jugando al FIFA, al Fortnite y al Warzone, al montón de juegos, y, y vivía para eso, jugaba todo el día y trabajaba cuando tenía trabajo y cuando no, porque tampoco tenía estabilidad laboral, ese era otro tema por el cual no encontraba una estabilidad. Entonces pasaba todo el día jugando al Play. Y justamente cuando realmente empezaba a conocer a alguien, dejaba de jugar el Play para transformarme en una persona que yo no era. Entonces, lo que me pasaba eso era que nunca encontraba una relación estable a raíz de ese comportamiento. Y gracias a después con el paso del tiempo empezar a autoconocerme y hacer ese tipo de autoanálisis, empecé a encontrar esos paradigmas en mí, los cuales me enfoqué en mejorarlos. O sea, yo estuve una serie de relaciones durante muchos años, los cuales llegó un punto que dije, basta, no voy a tener más una relación y me voy a enfocar en mí. O sea, me voy a enfocar en mejorar yo como persona, mejorar mis hábitos, mejorarme yo, autoanalizarme yo y ser mi mejor versión, tratar de ser mi mejor versión. Yo la última relación que yo tuve de pareja, de novios, fue hace 4 años o 5 más o menos, no sabría decir si 4 o 5 años. Hoy en día estoy grabando esto el 31 de mayo del 2024. Supongamos que eso fue en el 2020. Y fue antes de irme a España. Antes de irme a España yo estaba en pareja y me dejé con la chica porque me tenía que ir. Eh, y de ahí en más yo me volví, obviamente, y ahí fue donde me empecé a trabajar, empecé a escuchar todos los podcasts y realmente ahí fue donde empecé a autoanalizarme y dije, bueno, ok, no voy a estar más en pareja hasta no trabajar ciertos comportamientos y todo lo que les mencioné anteriormente. Y bueno, lo que pasó fue eso. Empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mis comportamientos, empecé a aceptar cuando estoy mal, empecé a aceptar que me molestaban ciertos comportamientos, empecé a hacer una introspección interna, la cual me abrió la mente de una manera en la cual hoy en día tengo muchísimas cosas para mejorar, porque eso siempre vamos a tener cosas y comportamientos para mejorar, pero lo importante es darse cuenta. Y hoy en día me doy cuenta si estoy mal o hago una cosa o digo una cosa que sé que puede lastimar a alguien, o digo una cosa que no quiero y me salió, lo acepto y pido disculpas. Que en otro momento me chupaba un huevo, básicamente. No quiero hablar malas palabras, pero nada, quiero contarles abiertamente lo que me pasaba. Y entonces, a partir de ahí, a partir de que empecé a escuchar podcasts y nutrir mi mente, después de que me volví de España, nunca más tuve en una relación. O sea, nunca más. Sí me hablé con chicas, sí salí, sí estuve, digamos, en idas y vueltas, pero nunca en una relación en sí. O sea, todo era muy casual. O sea, cada tanto, esto, lo otro, pero nada formal, nada formal.
idas y venidas, pero obviamente nada formal. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese proceso de autoconocerme y ver, y no solo autoconocerme yo mismo, sino también ver qué era lo que yo quería en la vida. Entonces, siempre tuve en claro que si no era el fútbol, que es una cosa que me costó muchísimo aceptar de que las cosas no se estaban dando y que no era algo que podía controlar, porque bueno, si no se dan las cosas, uno tiene que plantearse ciertos objetivos. Y a mí me molestaba un montón que la gente me dijera eso. Digo, el fútbol ya está, enfocate en trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Y realmente a mí me costaba aceptarlo y no me gustaba que me lo dijeran y me molestaba mucho. Gracias a ese análisis que yo hice me di cuenta de, bueno, puede jugar al fútbol, pero de manera amateur, puede jugar al fútbol desde otro lugar, pero no viviendo eso, porque lamentablemente por X situación no se te dio. Entonces, en vez de canalizarlo por una energía de, no, ¿por qué no se me dio que yo di todo? Lo canalicé como una energía de aprendizaje. Aprendí muchísimo en esa etapa y entendí de que cuando no se te da algo es porque hay algo más grande esperando por vos. Esto lo dice el Nacho del 2024 con un desarrollo y una mentalidad elevada. Hoy en día vivo desde la gratitud, pero ya vamos a llegar a la actualidad. Pero en ese momento me costó entender y no entendía el por qué no se daban las cosas. Y a nivel laboral también. O sea, no encontraba trabajo, no encontraba estabilidad. Y bueno, eso es lo que me llevó, obviamente, es a seguir trabajando en mí. No estuve más en pareja. Y a nivel laboral iba a alguna changa, era todo muy inestable, muy inestable. Pero nunca dejé de trabajar en lo que era yo como persona. Hasta que, bueno, pasó el tiempo y nada, me empecé a transformar en una persona que no tenía apego con el dinero porque empecé a invertir, empecé a ponerme objetivos gracias al desarrollo personal y a los podcasts que iba consumiendo, videos y demás. Empecé a ponerme diferentes metas, como por ejemplo romper una creencia limitante con el dinero e invertir en algo en el cual a mí me diera algo, o sea, me sirviera, algo con lo cual yo resonara. Y me puse como objetivo invertir. Y empecé a invertir mis primeros $700, creo que fueron. Sí, mis primeros $700 y lo hice a través de una tarjeta de crédito. Lo hice a través de una tarjeta de crédito porque no tenía el dinero en ese momento. Digo, voy a pasar la tarjeta y después veo cómo lo pago. Entré a esa mentoría que era de disciplina y productividad. Y claro, pagué con la tarjeta y después cuando llegó a fin de mes, esa tarjeta cerró. Y no tenía el dinero porque no me daba. Yo en ese momento ya estaba trabajando para otra persona, para una empresa, pero no me daba el dinero para pagar porque tenía otras cuentas. Y bueno, lo que hice fue vender mi moto. Yo tenía una moto y la vendí para pagar la mentoría. O sea, vendí la moto para pagar esa mentoría. Y ahí fue donde realmente me autoconocí, entendí que me faltaban un montón de cosas como para llegar hacia donde yo quería. Porque en esa mentoría entendí de que tenía que trabajar mucho más de lo que ya venía trabajando, porque me mentí mucho a mí mismo en esa mentoría, porque había que levantarse a las 5 a.m., hacer X cosa, o sea, vos antes de cuando te levantabas tenías que mandar una foto a un grupo con una seña que mandaba el primero que se levantaba. Y yo lo que hacía era mandaba la foto con la seña y me acostaba. O sea, me estaba mintiendo a mí mismo de una manera horrorosa y había pagado encima. O sea, era como que digo, ¿qué estoy haciendo? Pero es como que me autosaboteé a mí mismo y lo seguí haciendo, lo seguí haciendo. Creo que fueron 6 meses, a ver, 6 meses, no, 3 meses, sí, fueron 3 meses, en los cuales creo que me levanté una o dos veces a las 5 y me quedé despierto. O sea, siempre levantaba la foto y me acostaba. Es más, me acuerdo una vez me dormí, porque si vos te dormías te daban un aviso y te ponían una amarilla y a la segunda era roja y quedabas afuera del reto, o sea, tenías que volver a empezar en los días consecutivos. Y yo iba a uno de los primeros. Y un día me dormí y miren la manera de haberse mentido a uno mismo, porque eso es importante darse cuenta de eso y yo lo estoy reflejando a través de un video, que mi objetivo es que esto quede documentado, para que ustedes vean cómo realmente yo trabajé durante años en mí y hoy en día lo digo con total libertad que en otro momento ni ahí que contaba algo de esto. Y con mi canguro todo roto, o sea, ustedes cuando vean esto voy a estar
allá arriba porque lo estoy recontra visualizando, pero lo que les digo, no me quiero adelantar. Entonces lo que pasó esa vez que me dormí, eh, mira lo que se me ocurrió, para que veas lo que es la mente cuando ya está totalmente autosaboteada. Agarré, me fijé la hora que eran de México, eran como, no me acuerdo bien la hora, no les quiero mentir, pero para ponerles un ejemplo, ponerle que si acá en Uruguay eran las 7 de la mañana, en México eran las 5 de la mañana. Supongamos un ejemplo así, para que se den una idea. Yo me había dormido, me había despertado, supongamos a las 7, no lo recuerdo bien, y me fijo la hora de México, y eran a las 5, o sea, poco antes de las 5 eran. Eh, y yo lo que se me ocurre es sacarme una foto y explicar en el grupo que yo me había ido a México, y que me levantaba a esa hora porque era la hora mexicana, a las 5. Y en realidad estaba en Uruguay, en mi cama, en mi cuarto, durmiendo, y me había dormido. O sea, y era las 6 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. O sea, estaba totalmente autosaboteado, y me estaba mintiendo a mí mismo. Y chicos, se había pagado yo por eso, por esa mentoría, por estar ahí. Había pagado. Y bueno, estuve todo el tiempo mintiéndome, o sea, todo ese lapso de tiempo en la mentoría mintiéndome a mí mismo, o sea, autosaboteado totalmente. Y nada, lo que pasó fue que obviamente pasó después la mentoría, terminó todo. Y entonces ustedes, para que vean el nivel de mentalidad que tengo hoy en día, y ustedes capaz que pensarán, pa, pero qué pajero o qué boludo, porque si pagó y hizo todo eso, ¿para qué pagó? A mí me re sirvió, ¿saben? Me re sirvió un montón, porque me di cuenta de lo que les estoy contando ahora, que realmente me faltaba un montón para llegar a donde yo quería llegar. O sea, me faltaba un montón y tenía que seguir trabajando muchísimo en mí para realmente lograr, ser esa mejor persona que yo quería ser. O sea, ser esa persona disciplinada que cumple con su palabra y demás. Entonces, me aprendí un montón de esa mentoría para entender que realmente tenía que trabajar muchísimo en mí, y que todavía no estaba preparado para, afrontar un desafío, de ser productivo, o un desafío de disciplina conmigo mismo. O sea, porque estaba totalmente autosaboteado, estaba dominado por mi mente. Entonces, seguí trabajando en mí, seguí trabajando esto, tengo que cambiarlo, tengo que ser más disciplinado, debo cumplir con mi palabra, o sea, seguí haciendo una introspección en mí. O sea, ya llevaba 4 o 5 años, bueno, desde que me volví de España, ya llevaba 3 años prácticamente trabajando en mí, y había mejorado un factor, pero me faltaba muchísimo, me di cuenta gracias a esa mentoría. Bien, seguí trabajando en mí, este... Y seguí invirtiendo, se me cruzó Amazon FBA en su momento, y empecé a investigar cómo era Amazon FBA, investigué y decidí que, quería dedicarme a Amazon FBA. Y yo estaba trabajando en relación de dependencia. Entonces y tenía un auto precioso que me había comprado, un muy buen auto. Voy a buscarlo por acá, a ver, para que ustedes... A ver, porque quiero realmente, o sea, quiero realmente... Denme un segundo. O sea, cuando yo les digo que quiero, este video va a valer un montón para todos aquellos que lo van a ver. Porque van a resonar un montón, chicos. Vengo totalmente desde abajo. Hoy en día, les voy a explicar cómo estoy hoy en día más adelante. Pero quiero mostrarles el auto que yo tenía. Tenía un auto hermoso. Que ahora voy a contarles lo que me pasó con ese auto, que realmente hoy en día siento que fue necesario, porque si no, no tendría todo lo que tengo hoy para grabar. Pero quiero mostrarle el hermoso auto que tenía. A ver, mire. O sea, tenía un auto hermoso, y me lo había comprado y todo. Lo saqué obviamente con un préstamo. No lo pagué porque no me daba el dinero para pagarlo, todo. Entonces hice toda una movida para comprarme el auto, me lo logré comprar, y se me mete en la cabeza que quería dedicarme a Amazon FBA. ¿Qué pasó ahí con Amazon FBA? Eh,
empecé a planear, porque yo siempre fui de cranear las estrategias de cómo manejarme a la hora de plantearme un objetivo. Y yo quería realmente dedicarme a Amazon FBA, pero quería dejar mi trabajo, porque realmente yo siempre quise trabajar para mí y tener mi propio, digamos, ser mi propio jefe, obvio, tipo tener mi dinero, mi lugar, mi espacio, hacer lo que yo quiera. Y yo había probado otras cosas anteriormente, pero no resonaba con nada, o sea, me iba mal, o sea, hacía todo mal básicamente, me mentía a mí mismo, no tenía disciplina financiera, o sea, era como que realmente tenía que trabajar muchísimo en mí para empezar a tener resultados. Entonces, cuando llegamos a una FBA, logro acceder a un curso de Amazon FBA mediante un chico que yo conocía, había jugado conmigo al fútbol en ese momento, y logré acceder a ese curso. Entonces, yo lo que digo, me voy a estudiar este curso, voy a renunciar a mi trabajo, pero antes de renunciar voy a sacar un préstamo para poder pagar lo que es la importación. Amazon, o sea, yo al estar en Uruguay, Amazon no está en Uruguay. Entonces, era hacer Amazon FBA es cuando vos delegás toda la logística, o sea, lo que era una importación de China que iba a Estados Unidos y en los almacenes de Estados Unidos, de Amazon FBA a Estados Unidos, ahí es donde vos posicionabas tu tienda en Amazon y a través de esa tienda en Amazon vendías esos productos en Estados Unidos. Bueno, básicamente era eso. Mucho más complicado, obviamente, si vamos a detalle. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Lo que pasaba era lo siguiente. Lo que hago yo es renuncio a mi trabajo, pero antes de renunciar saco el préstamo y me pongo a estudiar el curso. Me pongo a estudiar el curso y bueno, ahí había recibido el dinero del trabajo que había renunciado, había recibido un dinero considerable que eran más o menos ponele que $1.500 había recibido, que acá en Uruguay con $1.500 está bien. Y había sacado un préstamo de 1.000 a pagar en cuotas, que hasta el día de hoy lo estoy pagando. Entonces, empiezo a hacer, obviamente, a estudiar el curso y empiezo a mover todo con este muchacho. Este muchacho seguía trabajando. Él lo que me dio fue el acceso al curso y no me cobró el acceso al curso. O sea, él había comprado el curso a ese experto, a ese maestro, digamos, de Amazon, y me dio el acceso con su cuenta y su contraseña a ese curso. Entonces, eh, me digo, dámelo, que yo lo estuve y vamos viendo, empezamos a hacer toda la logística y eso empezó a tomar cada vez más y más trabajo y eso llevaba mucho tiempo. Ya lo había dicho, yo como mucho tengo 3 meses para, eh, o sea, sustentarme básicamente. Y entonces, ¿qué pasó? Estudié, empezamos a mover toda la mercadería, logramos pedir la mercadería, dar con el proveedor correcto y trabajar con la mercadería, o sea, mandar la mercadería. Todo eso empezó a tomar mucho tiempo empezó a tomar. Y a mí obviamente me iba apretando contra las cuerdas, me iba apretando contra las cuerdas, me iba apretando contra las cuerdas, ¿por qué? Porque yo había dejado básicamente todo y tenía cuentas para pagar, tenía el préstamo de Amazon y tenía el préstamo del auto y tenía mis cuentas básicamente para pagar. Y entonces ahí fue donde digo, bueno, tengo que buscar un plan B, porque todo esto estaba demorando, porque claro, yo ya había hecho toda la logística, habíamos pedido la mercadería, teníamos el producto, ahora solo quedaba esperar que esa mercadería llegara a Estados Unidos. Y eso estaba demorado. Encima eran épocas festivas, era época de diciembre. Entonces, era todo, o sea, era un caos. Diciembre por lo general es un caos porque se mueve mucha mercadería, se mueve mucha demanda de productos y demás, porque la gente compra de una manera, una locura lo que compra la gente. Entonces, lo que pasó fue que se empezó a demorar todo y yo tenía que ver un plan B como para vivir, tipo encontrar una manera de lograr algo que me genere dinero más rápido y seguir a su vez con lo de Amazon. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a investigar y encontré closer de vendas, o sea, un curso de closer de vendas, los cuales justo lo estaban por lanzar los primeros días de diciembre. Digo, bueno, ok, ¿cómo hago yo? Y ahí empecé a cranear de nuevo, ¿cómo hago yo para, para pagar ese curso de Amazon, perdón, ese curso de closer, para poder estudiar de closer y empezar a trabajar de eso? Bueno, tarjetazo de nuevo. Lo tarjeteo de nuevo, no lo podía hacer en cuotas porque quería estar en uno de los primeros. Después entendí, obviamente, toda la estrategia de lanzamiento porque empecé a estudiar y demás.
Pero si vos pagabas uno, eras el primero, los primeros cinco, una cosa así, te ganabas un premio. Ya no me acuerdo ni qué premio era. Pero lo que pasó fue que pagué rápido. Obviamente los primeros pagos no eran en cuotas, las cuotas las lanzaban después, pasados unos días. Y claro, lo que pasó fue que pagué con esa tarjeta misma que había pagado en la mentoría que les conté en ese momento, en otro momento. Eh, y claro, no tenía dinero a fin de mes para pagarlo. O sea, no tenía dinero para pagar, tipo, porque realmente ya tenía muchas cuentas. Entonces, me la jugué, obviamente, ahí como que aprendí, digo, no tengo, puedo con todo, va, va. O sea, todo es un aprendizaje, no tomo, digo, ¿para qué hice esto? Todo hoy en día con el desarrollo personal que tengo es todo un aprendizaje. O sea, siempre tengo en la mente, y eso para que a vos también te quede, todo es un aprendizaje. Siempre hay que sacar un aprendizaje de las situaciones que te pasan. Entonces, claro, lo que pasó fue, ok, voy a pagar, empecé a estudiar. Estudié, aprendí un montón, aprendí demasiado y claro, una vez que empecé a estudiar, aprendí demasiado, practiqué mucho, empecé a trabajar con un experto francés, y bueno, y ese experto francés obviamente tenía una metodología de trabajo en la cual uno tenía que crear contenido para también o vender su curso, o sea, no era que, o sea, sí recibía personas interesadas por ese producto o servicio, pero también tenía que yo también ir a buscar, o sea, setear gente, o sea, hacer de setter también. Setter, para los que no saben qué es una persona que sale a prospectar mediante mensajes. Entonces, y a raíz de eso, digo, ok, bien, voy a crear mi marca personal y me voy a apalancar de ese servicio, o sea, de ese producto o servicio que ofrecía ese experto francés. Bien, empecé, cerré dos vendas y las cuales eran $100, $200 por ahí, que yo recibí de esas vendas que cerré. Y cerré una o dos vendas más, no me acuerdo bien concreto, pero cerré algunas vendas que me dieron un ingreso como para yo ir tanteando. ¿Qué pasó? Ese dinero no me daba para pagar todo. Y a fin de mes, ¿qué pasaba? Cerraba la tarjeta, chicos, cerraba la tarjeta a la cual yo había pagado. Entonces, había pagado la mentoría. Entonces digo, ¿qué hago? Le dije a mi mamá, a mi vieja, y ella me sacó un préstamo. Otro, pues sumemos, o vamos a darle otra cuenta más. Y todo para mí, obviamente, todo mi. O sea, tenía que hacerme cargo. Me saca un préstamo y o sea, y pago lo que era la tarjeta de ese momento. Y pago el servicio, pago lo que es ese servicio que había pagado de coaching de Closer, o sea, el curso de Closer. Y ahí, claro, ya le sumamos otra cuenta más. O sea, todo era una suma de cuentas, ¿ok? Bueno, empiezo a trabajar con este coach francés y me pasaba que los leads eran poco calificados, había una interna, porque claro, la gente venía muy poco informada, la gran mayoría venía, no cualificaba como para el servicio por X situaciones. Entonces, claro, no podía cerrar a nadie porque ya empecé poco a poco a perder credibilidad en el producto porque las personas realmente eran muy pocas cualificadas para, obviamente, entrar a trabajar o entrar a capacitarse y demás. Y lo que me pasó fue que obviamente empecé a perder credibilidad en el producto. Si hay algo que yo no soy, es un fantasma. O sea, no fantasmeo algo que no soy. O sea, realmente me pasó de que si yo no creo en algo no puedo vendértelo porque si yo no creo que yo te vaya a funcionar, no te lo vendo. Entonces, ya me había pasado que en otro video te voy a contar mi faceta emprendedora. Este video es mucho más personal como para que vos me conozcas, y que veas que realmente soy un resiliente de la vida, perseverante, full. Bueno, ¿qué pasó? Tenía eso de que había perdido credibilidad con el producto, pero yo a través de ese experto francés había creado mi marca personal. O sea, había encontrado mi propósito a través de esa marca personal y me di cuenta que realmente mi intención y mi propósito en la vida es ayudar. O sea, siempre yo tuve profunda admiración por los emprendedores, por la gente que emprende.
O sea, siempre me gustó muchísimo la gente que emprende, sentí cierta admiración por esa gente. Entonces lo que pasó fue que empecé a encontrar mi propósito, que realmente mi propósito era ayudar a esos emprendedores a escalar mediante todos los conocimientos de marketing y ventas que yo ya tenía de antes. Porque es lo que les voy a contar en otro video. Yo tuve experiencia, tuve muchos emprendimientos y también estudié un montón. Y a su vez yo ya venía de este curso reciente de ventas, o sea, de lo que era estrategias de venta, cómo manejar objeciones, cómo hacer una presentación de negocio, cómo hacer cierres de transición, cómo cualificar, bueno, un montón de situaciones, un montón de aspectos de ventas, los cuales obviamente hasta hoy en día tengo esa información y la voy a llevar para toda la vida, y eso es impagable. Entonces, lo que me llevó a mí eso fue apalancarme y crear esa marca personal y encontrar ese propósito a través de esa marca personal. Como verán, viste como todo se va como entrelazando. Ok, entonces, lo que empezó a pasar fue que a raíz de esa marca personal empecé a hacer una investigación de qué podía hacer con esa marca personal. Si mi propósito era ayudar a emprendedores y ayudar a gente a que crezca con su negocio, digo, bueno, lo que puedo hacer es un curso. Y ese curso, digo, bueno, ¿cómo lo estructuro? Yo nunca me grabé a cámara, o sea, fue romper un montón de creencias limitantes. ¿Qué van a decir los demás? Bueno, eso da otro tema importante para hablar, pero digo, me chupa un huevo. Me chupa un huevo realmente lo que digan los demás. Yo voy a hacer algo, lo voy a hacer porque me gusta. Y sé que críticas van a haber y la gente va a criticar por todo siempre. Y fue ahí donde lancé mi curso, empecé a grabar mi curso. eh, lo hice con el mayor amor, la mayor calidad que estuvo a mi alcance, porque la realidad es que pasó algo tremendo de que yo no les conté esta parte, me la salteé, pero es una parte fundamental. O sea, yo tuve, a raíz de todas estas cuentas que pasaron, tuve que vender el auto. Ese auto que yo les mostré, lo tuve que vender. O sea, lo tuve que vender realmente porque uno que no me daba para mantenerlo, es la realidad. O sea, hoy lo acepto, en ese momento no lo acepté ni a palo. Lo tuve que vender porque no me daba para mantenerlo. Y la otra es que realmente el universo, quien quieras que creas vos, yo creo en el universo, soy 100% creyente en el universo. Realmente sentí como la necesidad de, bueno, ok, tengo apego en el auto, necesito venderlo, no solo porque no me da para mantenerlo, sino que necesito un buen material como para empezar a grabar, para empezar a tomar llamadas en ese momento, porque claro, para hacer closer tenés que tener una buena cámara, digamos, un buen material como para empezar. Entonces, digo, voy a vender el auto y también necesitaba pagar las cuentas, o sea, vendí ese auto con un tipo millón de un dolor tremendo, con millones de sentimientos, bueno, un montón, una sensación muy entremezclada. Entonces vendí el auto, lo logré vender, fue el desapego más grande que me ha tocado hasta ahora, o sea, lo siento hasta el día de hoy. Hoy en día ando en bicicleta, para que vean que realmente vengo de abajo. Hoy en día ando en bici, o sea, me la compré con parte de la plata del auto. Y entonces, claro, ahí fue donde yo me compré la computadora y empecé a grabar contenido, ¿sí? A través de mi marca personal. O sea, empecé a crear contenido apalancado de los productos del muchacho francés para el cual yo trabajaba. Entonces, ahí fue donde después viene a aparecer la parte donde perdí credibilidad. Ahí sí engancho bien. Lo del auto vino después digamos, era antes de lo que me salté que no les conté. No me quiero entrelazar mucho. Entonces, ahí después vino la parte donde empecé a perder credibilidad en el producto y realmente encontrar mi propósito, como ya les contaba. Y realmente mi propósito era poder, o es hoy en día, poder ayudar a emprendedores. O sea, hoy en día realmente encontré mi propósito full, que es ayudar a emprendedores. O sea, yo tengo una amiga que hace uñas y realmente me di cuenta que era mi propósito ayudándola a ella y viendo y agradeciéndome, que voy a ver si lo puedo encontrar el mensaje porque son mensajes que realmente te llenan el alma, te llenan el corazón y bueno, quiero contárselo a través de este video porque ahí fue donde yo realmente encontré digo, esto me llenó tanto recibir este mensaje que bueno, que la realidad es que necesito, de esa captura lo tengo hasta el día de hoy ese mensaje.
que bueno, si los llego a encontrar y si no se los mostraré en otro video, pero nada, o sea, ahí entendí realmente, acá está, que mi propósito era, a ver, voy a poner pausa al video, o sea, después puede poner pausa al video y leerlo, pero dice, a ver, quiero agradecerte de corazón la mano que me diste con los reels y con los piques que me pasaste. Me cambió pila la agenda. O sea, le di ciertos tips, los cuales ella explotó la agenda de uñas, o sea, con su rubro, con su emprendimiento. Y a mí ese simple mensaje realmente a mí me cambió y me hizo entender de que mi propósito era ese en la vida, realmente ayudar. No dejé y no voy a dejar de jugar al fútbol porque es algo que me encanta, pero entendí que realmente mi propósito en la vida es ayudar a las personas y entendí también de que a través de un curso con todos mis conocimientos y con toda mi experiencia podía ayudar a un gran volumen de personas. Y es por eso que creé mi curso llamado La Guía del Emprendedor. O sea, me llevó 3 meses grabar ese curso, estructurarlo con la mayor calidad, porque claro, con la plata del auto yo pagué cuentas, pagué un montón de cosas y me compré mucho equipo. O sea, este video que ustedes están viendo acá lo estoy grabando desde una Mac, tengo un aro de luz por acá, tengo, bueno, una tablet por acá, o sea, con el Apple Pencil, tengo una luz que la van a ver a través de... O sea... Invertí, pero todo esto es invertido del auto, es dinero del auto. O sea, no les voy a fantasmear con que lo logré de tal manera. No, o sea, todo es por la plata que del auto. Y a su vez, eh, la inversión que hice para hoy en día tener esto. Entonces, lo que hice fue a través de todos estos materiales que yo tengo, estructuré un contenido sumamente top para mí, o sea, dejé todos mis conocimientos en ese curso y lo grabé, lo hosteé en Hotmart y también lo tengo hosteado en otro lugar como para empezar a validarlo con mi audiencia y poder ayudar a esas personas a que realmente tengan éxito y yo poder sentirme bien como persona. Entonces, nada, o sea, creo que estoy en ese proceso ahora ya más actual. Quería, digamos, hacer como un breve son casi 50 minutos, pero quería como extenderme un poco para que vean dónde realmente empecé y dónde casi estamos en la actualidad. Pero quiero dejarlo por acá el video para ya en el próximo contarles la otra parte, digamos, donde yo estructuré mi curso y contarle también un poco lo que es mi faceta emprendedora. Pero haciendo, digamos, un breve cierre, quiero que entiendan de que yo vengo y estoy desde abajo. Hoy en día, para dejarle hincapié para el próximo video, estoy endeudado. O sea, hoy en día entramos a un nuevo mes y no tengo para pagar las cuentas. O sea, les va a sonar fuerte, pero soy transparente para que vean cómo después, más adelante, van a ver cómo lo solucioné. Porque hoy en día va a pasar algo, porque yo conspiro, el universo conspira y yo conspiro con el universo para que las cosas pasen así. Entonces por eso también quería grabar esto, para que a ustedes también le quede como inspiración y que vean que realmente no todo es color de rosa. El universo conspira a mi favor, sé que algo va a pasar y de que todo es un aprendizaje. Hoy en día es lo que les decía, no me queda absolutamente nada de dinero, o sea, lo que me queda son $20, creo, $25 y tengo que pagar todas las cuentas este mes, pero el universo conspira a mi favor, todo es un aprendizaje, vivo en gratitud y nada, quería dejarles en claro eso, de que realmente todo depende de ustedes y la realidad se la crean ustedes. Y yo realmente voy a tener mucha abundancia porque tomo acción constante. Y quiero dejarlo comentado a través de este video, este primer episodio. Quería que me conozcan un poco, que vean de dónde vengo realmente, que vengo de abajo. Y bueno, y dónde voy a estar. Cuando vos veas este video voy a estar sumamente despegado. Y quiero que sirva de inspiración para que veas que realmente empecé de abajo y que nadie me regaló absolutamente nada. Así que bueno, los veo en el próximo video donde ya les voy a contar un poquito más mi actualidad y mi faceta emprendedora que también es muy nutritiva. Así que nada, te veo en el próximo video. Chau.